A veces, el verdadero despertar no ocurre cuando alcanzas el éxito, sino cuando te das cuenta de que llevas años viviendo en piloto automático. Así comenzó el despertar de Ricardo, un hombre de 46 años, padre de 2 hijos, con un empleo estable y una vida que, en apariencia, funcionaba bien. Pagaba sus cuentas, tenía un auto financiado y un crédito hipotecario que aún le quedaban 15 años por pagar. Pero cada noche, al cerrar la puerta de su habitación, sentía lo mismo: cansancio, ansiedad y una silenciosa sensación de vacío. Había trabajado toda su vida, y aún así, no podía decir que tenía libertad. Una tarde, después de otro día interminable en la oficina, revisó su cuenta bancaria. El sueldo había llegado y, como cada mes, se fue en menos de una semana. Los gastos, las deudas, los imprevistos. No quedaba nada. En ese momento, algo dentro de él se quebró. No era solo una cuestión de dinero, era la sensación de haber jugado un juego sin entender las reglas. Esa noche tomó una decisión: iba a cambiar su relación con el dinero. No buscó ganar más, sino entender más. No persiguió oportunidades externas, sino claridad interna. Y ese fue el comienzo de su despertar financiero. Muchos, como Ricardo, llegan a los 40 o 50 años con la misma historia: trabajaron duro, hicieron lo que se suponía que era correcto, siguieron las reglas del sistema, y aún así se sienten atrapados. Lo que nadie les dijo es que el verdadero problema no está en cuánto ganas, sino en cómo piensas sobre el dinero. Después de cierta edad, la vida ya no te da tantas segundas oportunidades, pero sí te da algo mucho más valioso: perspectiva. A los 20 buscas resultados rápidos. A los 40, buscas sentido. Y cuando logras unir ambos, dinero y propósito, descubres una nueva forma de libertad. Este audiolibro no está diseñado para prometerte riqueza instantánea ni fórmulas mágicas. Está pensado para enseñarte a pensar diferente, a reeducar tu mente financiera y a recuperar el control. Porque después de los 40, la velocidad deja de ser una ventaja y la estrategia se convierte en tu mejor aliada. El despertar financiero ocurre cuando entiendes que el dinero no es el enemigo, ni el objetivo final. Es una herramienta, un reflejo de tus decisiones, de tus hábitos y de tu manera de enfrentar la vida. Y como toda herramienta, puede servirte o puede destruirte, según cómo la uses. En las próximas páginas descubrirás por qué la mayoría vive esclava del trabajo y de las deudas, cómo romper ese ciclo mental, y cómo convertir tu experiencia de vida en tu mayor activo. Aprenderás a ver el dinero con nuevos ojos, no como una meta que alcanzar, sino como una energía que dominar. Si alguna vez has sentido que mereces más, pero no sabes por dónde empezar, este es tu punto de quiebre. No se trata de comenzar desde cero, sino de comenzar despierto. Porque no hay edad para construir libertad, pero sí hay un momento en que ya no puedes seguir dormido. Ese momento es hoy. Capítulo 1. El error invisible que todos cometen después de los 40. El error más peligroso no es el que se ve venir, sino el que pasa desapercibido durante años. Ese que se esconde detrás de una vida aparentemente normal. Una rutina que parece funcional, pero que, en el fondo, te mantiene estancado. Es el error de creer que trabajar más es la solución para tener más. Durante la juventud, nos enseñan que el dinero llega como recompensa al esfuerzo. Estudia, consigue un buen empleo, trabaja duro y el éxito vendrá. Y aunque esa fórmula puede funcionar en los primeros años, con el tiempo se convierte en una trampa. Porque llega un punto en que el esfuerzo deja de multiplicar resultados. Puedes trabajar más horas, asumir más responsabilidades, pero tu crecimiento financiero se detiene. Empiezas a sentir que el dinero entra y sale como si tu cuenta tuviera un agujero invisible. A los 40, muchos viven esa paradoja: están en su mejor momento profesional y, sin embargo, sienten que financieramente no avanzan. Han alcanzado un cierto nivel de estabilidad, pero no de libertad. Pagan las cuentas, pero no pueden ahorrar. Ganan más que antes, pero también gastan más. Y lo peor, sienten que ya no hay margen para reinventarse. El problema no está en la cantidad de dinero que entra, sino en la mentalidad que lo administra.
Ricardo, el hombre de nuestra introducción, descubrió esto de la manera más dura. Durante años pensó que el problema era su sueldo. Cada aumento parecía una promesa de tranquilidad, pero a los pocos meses todo volvía a ser igual. Decidió entonces analizar su relación con el dinero y se dio cuenta de algo revelador: cada vez que ganaba más, su estilo de vida crecía al mismo ritmo. No estaba construyendo riqueza, solo estaba comprando comodidad temporal. Ese es el error invisible que casi todos cometen después de los 40, confundir progreso con movimiento. Creen que porque están ocupados, están avanzando. Que porque ganan más, son más exitosos. Pero el dinero no mide éxito, mide decisiones. Y cuando esas decisiones se toman desde la inconsciencia, el resultado es siempre el mismo: vivir al límite, sin importar el ingreso. Hay una frase que resume este punto con brutal claridad: si no aprendes a manejar el dinero que tienes, el dinero que deseas te destruirá. La mayoría de las personas no necesita ganar más, necesita ganar control. Control sobre sus hábitos, sus emociones y sus decisiones. Porque después de los 40, el dinero no se pierde en malas inversiones, se pierde en compras impulsivas, en mantener apariencias, en pagar por distracciones que compensan vacíos emocionales. El segundo error, igual de invisible, es creer que siempre habrá tiempo para arreglar las cosas. Cuando los hijos crezcan, empezaré a ahorrar. Cuando me suban el sueldo, invertiré. Cuando pague las deudas, empezaré de nuevo. Pero ese cuando se convierte en un mañana que nunca llega. Y la vida, con su ritmo silencioso, sigue avanzando. El tiempo, a diferencia del dinero, no se puede recuperar. El despertar financiero empieza cuando te das cuenta de que no necesitas más años para mejorar tu economía, sino más conciencia. La mayoría de las personas llega a la madurez acumulando experiencia laboral, pero sin educación financiera. Y ese desbalance es lo que explica por qué tanta gente inteligente vive endeudada. No es falta de inteligencia, es falta de estrategia. Después de los 40, el cuerpo ya no tiene la misma energía que antes, pero la mente tiene algo mucho más poderoso: claridad. Y esa claridad puede convertirse en tu mejor herramienta si la usas bien. Cuando comprendes que cada peso tiene un propósito, que cada gasto tiene una historia, y que cada inversión representa una visión de futuro, empiezas a ver el dinero con otros ojos. Ricardo comenzó su proceso de cambio con un gesto pequeño, registrando cada gasto en una libreta. Al principio le pareció innecesario. Pero con el tiempo, se dio cuenta de algo impactante: gastaba una fortuna en cosas que no recordaba haber disfrutado. Cafés, suscripciones, compras por impulso. Era dinero que se evaporaba, y con él, su tranquilidad. En 3 meses, al solo observar, redujo sus gastos un 25%. No porque se privara de vivir, sino porque comenzó a elegir con conciencia. Ese fue su primer paso hacia la libertad. El problema de fondo no es el dinero, sino la falta de relación con él. No hay educación emocional sobre cómo manejarlo, y por eso muchos lo viven como una carga o una fuente de estrés. Pero el dinero no es el enemigo, es un espejo. Refleja tu nivel de disciplina, tus miedos, tus deseos y tus prioridades. Otro error invisible es pensar que la riqueza se mide en dinero acumulado. En realidad, la verdadera riqueza se mide en opciones. Poder decir no a lo que no te sirve, poder elegir dónde trabajar, cuánto tiempo dedicarle a tu familia, y cuándo descansar sin miedo a quedarte sin ingresos. Esa es la libertad que todos buscan, aunque no lo sepan. El dinero sin propósito es solo un ciclo sin fin de trabajo y consumo. El propósito sin dinero es una idea sin impacto. La combinación de ambos es lo que crea equilibrio. Por eso, antes de querer generar más ingresos, necesitas definir qué significa para ti una vida rica. No en términos de lujo, sino de libertad y paz mental. Cada etapa de la vida trae sus desafíos. A los 20, el desafío es comenzar. A los 30, crecer. Pero a los 40 y 50, el desafío es sostener. No solo lo financiero, sino también lo emocional. Porque no hay prosperidad posible si vives agotado, preocupado o con miedo al futuro. En esta etapa, la educación financiera no es una opción, es una urgencia.
No para volverte millonario, sino para evitar depender de un sistema que no se preocupa por ti. Para dejar de sobrevivir y empezar a vivir con intención. El error invisible que todos cometen después de los 40 es creer que su historia financiera ya está escrita. Pero no es así. Todavía puedes reescribirla. Puedes tomar el control, redirigir tu rumbo y construir la estabilidad que siempre buscaste. La diferencia está en asumir responsabilidad total. Dejar de culpar al gobierno, a la economía o al pasado. Aceptar que el cambio no comienza con un nuevo trabajo ni con un aumento, sino con una nueva mentalidad. Ricardo solía pensar que el dinero era la raíz de sus problemas. Hoy entiende que el dinero solo amplifica lo que ya eres. Si eres ordenado, te multiplicará el orden. Si eres caótico, te multiplicará el caos. Por eso, su enfoque cambió por completo. Antes quería ganar más, ahora busca ser mejor. Y ese es el verdadero despertar financiero, comprender que la riqueza no se construye afuera, sino adentro. No en el banco, sino en la mente. No en el futuro, sino en cada decisión que tomas hoy. Porque cuando cambias la forma en que ves el dinero comienza a cambiar la forma en que ves la vida. Capítulo 2. Reprogramar tu relación con el dinero. No hay relación más antigua, más silenciosa y más malinterpretada que la que tenemos con el dinero. Desde pequeños aprendemos sobre él no a través de clases o libros, sino por observación, viendo cómo nuestros padres lo ganan, lo usan, lo temen o lo discuten. Esas escenas, repetidas durante años, se convierten en la base de nuestra mentalidad financiera. Y aunque rara vez lo notamos, la forma en que hoy administramos o desperdiciamos el dinero tiene raíces que se hunden en la infancia. Si creciste escuchando frases como el dinero no crece en los árboles, los ricos son egoístas, o hay que trabajar duro para ganarse la vida, probablemente absorbiste una mezcla peligrosa de culpa y limitación. Nadie lo hizo con mala intención, simplemente enseñaron lo que ellos también aprendieron. Pero cuando llegas a los 40, esas creencias comienzan a pesar. Porque ya no son solo pensamientos, son patrones automáticos que rigen tus decisiones financieras. Reprogramar tu relación con el dinero no se trata de volverte ambicioso o materialista. Se trata de sanar una conexión emocional que ha estado distorsionada durante años. La mayoría de las personas no maneja dinero, lo reacciona. Gastan cuando están tristes, compran cuando están aburridas, se endeudan cuando se sienten vacías, y ahorran solo cuando tienen miedo. Cada movimiento financiero tiene detrás una emoción no resuelta. El primer paso para transformar esta relación es observar sin juzgar. No te castigues por tus errores financieros pasados. No importa si perdiste dinero, si tomaste malas decisiones o si viviste por encima de tus posibilidades. Todo eso formó parte del aprendizaje que hoy te trajo hasta aquí. Lo importante ahora es entender por qué lo hiciste. Cada gasto impulsivo, cada deuda innecesaria, cada excusa, tiene un mensaje oculto. Tal vez buscabas reconocimiento, seguridad, alivio o pertenencia. En el fondo, el dinero es una forma de energía que usamos para cubrir carencias internas. Ricardo, nuestro protagonista, descubrió esto un domingo en la tarde, mientras revisaba sus estados de cuenta. Había comenzado a registrar sus gastos con disciplina, pero esa vez decidió analizarlos con una pregunta distinta: ¿qué emoción estaba sintiendo cuando gasté esto? El resultado lo sorprendió. Cada compra impulsiva coincidía con momentos de frustración, estrés o soledad. El dinero había sido su anestesia emocional. Y mientras más lo usaba para tapar vacíos, más grande se hacía el agujero. Comprender esto fue el inicio de una reprogramación profunda. Ricardo dejó de ver el dinero como un enemigo o un juez, y empezó a verlo como un maestro. Cada vez que gastaba de más, en lugar de culparse, se preguntaba qué necesidad emocional estaba intentando resolver. Esa sola pregunta cambió todo. Porque cuando el dinero deja de ser una reacción y se convierte en una herramienta consciente, tu poder interno se expande. El segundo paso es redefinir el significado del dinero. Durante décadas, se nos enseñó a verlo como un fin, cuando en realidad es un medio. El dinero no es libertad, es el instrumento que te permite crearla. No es felicidad, es el amplificador de tu estado emocional actual.
Por eso, si lo buscas desde el miedo o la escasez, solo amplificarás más de lo mismo. Pero si lo construyes desde la claridad y el propósito, se convierte en un aliado que multiplica tu impacto. Aquí entra en juego un principio clave: tu vida financiera no cambiará hasta que cambie tu identidad financiera. Puedes leer libros, seguir consejos, o incluso ganar más dinero, pero si en el fondo te sigues viendo como alguien que solo sobrevive, tu realidad no cambiará. La mente no crea lo que deseas, sino lo que crees merecer. Por eso, el cambio más poderoso no es externo, es mental. Empieza a verte como el administrador sabio de tu economía, no como la víctima del sistema. Deja de repetir soy malo con el dinero y reemplázalo por estoy aprendiendo a dominarlo. Esa frase, aunque parezca simple, reprograma el diálogo interno que define tus resultados. Cada pensamiento es una orden. Cada palabra es un código. Y cada emoción es un mensaje que el dinero obedece. El tercer paso es crear nuevos hábitos financieros conscientes. No basta con pensar distinto, hay que actuar distinto. Una práctica efectiva es el diario financiero emocional. Cada noche, anota no solo en qué gastaste, sino cómo te sentiste al hacerlo. Verás patrones que se repiten: gastos por estrés, por aburrimiento, por inseguridad. Una vez identificados, podrás reemplazarlos por acciones conscientes: ahorrar por propósito, invertir por visión, gastar por disfrute, no por vacío. Otro hábito poderoso es definir un propósito claro para tu dinero. Pregúntate, ¿para qué quiero libertad financiera? Si tu respuesta es vaga, para vivir mejor, no te moverá. Pero si defines un propósito real: quiero tener tiempo para mis hijos, quiero ayudar a mi familia, quiero dejar de vivir con miedo al futuro, tu mente encontrará la energía para sostener el cambio. El propósito es el combustible del autocontrol financiero. Reprogramar tu relación con el dinero también implica soltar la culpa. Muchas personas, especialmente después de los 40, sienten vergüenza de hablar de sus errores financieros. Piensan que ya deberían saberlo todo. Pero la verdad es que nadie nos enseñó a manejar dinero con inteligencia emocional. No nacemos con educación financiera, la adquirimos cuando decidimos despertar. Cuando Ricardo entendió esto, su ansiedad bajó. Dejó de medir su valor personal en base a su cuenta bancaria. Comenzó a valorar su progreso interno, cada día con más conciencia, cada gasto más alineado con su visión. En un año, no solo mejoró sus finanzas, sino su paz mental. Ya no sentía que el dinero lo controlaba, ahora él lo guiaba. El dinero, al final, no cambia quién eres. Solo amplifica lo que ya hay dentro de ti. Si en tu interior hay miedo, te traerá más preocupaciones. Si hay confianza y claridad, te abrirá puertas que antes no veías. La abundancia no comienza en el banco, sino en la mente. Por eso, el verdadero objetivo no es hacer dinero, sino convertirte en la clase de persona capaz de atraerlo, administrarlo y multiplicarlo con sabiduría. Y esa persona no nace, se construye. Se construye cada vez que eliges la disciplina sobre la emoción, la visión sobre la prisa, el propósito sobre el impulso. A partir de hoy, deja de preguntarte cómo gano más y empieza a preguntarte quién necesito ser para manejar más. Cuando tu mente se expande, tu economía la sigue. Cuando cambias tu historia interna, tu realidad externa se reescribe. Ese es el poder silencioso de la reprogramación financiera. Porque la riqueza verdadera no se mide en lo que tienes, sino en la relación que mantienes con lo que administras. Y si logras sanar esa relación, todo lo demás, dinero, oportunidades, libertad, comenzará a alinearse a tu favor. Capítulo 3. El nuevo concepto de seguridad financiera en 2025. Durante décadas, la seguridad financiera fue sinónimo de estabilidad laboral. Un empleo fijo, un sueldo constante, cotizaciones previsionales y, con suerte, una jubilación digna. Esa fue la promesa que guiaba a millones de personas: estudia, trabaja duro, permanece fiel a la empresa y el sistema te recompensará con tranquilidad en la vejez. Pero esa promesa, en 2025, se ha desmoronado. Hoy, las reglas del juego han cambiado radicalmente. La tecnología avanza a una velocidad que deja obsoletos oficios, empleos y modelos enteros en cuestión de meses.
La inteligencia artificial está transformando industrias completas, automatizando tareas que antes requerían años de experiencia humana. Los bancos se digitalizan, los comercios se mueven al entorno online, y las decisiones económicas personales dependen más que nunca de la capacidad de adaptarse rápido. En este nuevo escenario, la seguridad ya no depende de tener un trabajo, sino de tener habilidades, activos e ingresos diversificados. La estabilidad laboral tradicional ya no existe. Lo que existe ahora es la estabilidad de la mente, la capacidad de pensar, crear, reinventarse y generar valor en distintos contextos. Un empleo puede desaparecer. Un negocio puede quebrar. Pero la mentalidad de aprender y adaptarse no puede ser reemplazada por ninguna máquina. Esa es la nueva forma de seguridad. Ricardo lo comprendió cuando su empresa anunció una reestructuración interna. Llevaba 15 años en el mismo puesto, con un sueldo estable y beneficios razonables. Nunca había pensado en otra fuente de ingreso porque creía que su empleo era seguro. Pero en cuestión de semanas, el departamento completo fue automatizado por un sistema de IA. Pasó de la tranquilidad a la incertidumbre en un solo correo electrónico. Por primera vez en su vida sintió lo que realmente significa depender de una sola fuente de ingreso, miedo. Esa experiencia lo obligó a replantearse su concepto de seguridad. Descubrió que el verdadero riesgo no está en invertir, sino en no aprender. Porque quien no invierte en conocimiento, en 2025, está condenado a la dependencia. Y quien depende de una sola entrada de dinero, vive en una cuerda floja, sin red de protección. El nuevo paradigma financiero exige 3 pilares fundamentales. Habilidades que generen ingresos. Activos que trabajen por ti. Educación continua para anticipar los cambios. El primer pilar, las habilidades, es la base. Ya no basta con tener un título o un currículum sólido. El mundo actual premia la capacidad de ofrecer soluciones, no certificados. Aprender marketing digital, comunicación, ventas, idiomas o herramientas de inteligencia artificial puede marcar la diferencia entre depender de un jefe o crear tu propio sistema de ingresos. Hoy, quien sabe resolver problemas tiene trabajo, incluso sin empleo formal. El segundo pilar, los activos, es la clave del crecimiento. Un activo no es solo una inversión financiera, puede ser cualquier cosa que genere ingresos mientras duermes, un curso online, una propiedad en arriendo, una marca personal, un canal de contenido, o una cartera de inversión. Los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje por ellos. Esa mentalidad, aplicada correctamente, puede transformar incluso un salario modesto en un motor de libertad. El tercer pilar, la educación continua, es el más subestimado. Vivimos en una era donde la información está al alcance de todos, pero pocos la utilizan con disciplina. La mayoría consume entretenimiento, no educación. Y esa diferencia define destinos. Mientras unos se quejan de la economía, otros aprenden cómo moverse dentro de ella. La educación financiera moderna ya no trata solo de ahorrar, sino de comprender cómo funciona el sistema global, cómo proteger tu dinero de la inflación y cómo aprovechar las oportunidades digitales que antes solo estaban disponibles para los grandes inversores. La nueva seguridad financiera consiste en construir una red de ingresos múltiples que resista crisis, despidos o imprevistos. No se trata de tener 10 trabajos, sino de tener fuentes complementarias, una principal, una secundaria y una de crecimiento. Por ejemplo, Ricardo ahora combina 3 fuentes de ingreso, su empleo actual, un pequeño negocio digital y una inversión mensual en un fondo diversificado. No se hizo rico de la noche a la mañana, pero dejó de vivir con miedo. Cada fuente actúa como un escudo ante lo imprevisto. El error más común en 2025 sigue siendo pensar que lo seguro es lo que se repite. Pero la seguridad no está en lo conocido, sino en lo previsible. Lo conocido puede desaparecer, lo previsible se construye con visión. Por eso, quienes se preparan antes del cambio, sobreviven al cambio. Otro aspecto esencial del nuevo paradigma es la independencia digital. El dinero ahora se mueve en la red, pagos digitales, criptomonedas, plataformas de inversión online, automatización de ahorros. No comprender este ecosistema es como vivir en un mundo sin saber leer.
No necesitas ser experto en tecnología, pero sí debes entender cómo usarla a tu favor. Hay oportunidades enormes en la economía digital, especialmente para quienes superan los 40. La experiencia profesional, combinada con herramientas modernas, se vuelve un activo poderoso. En lugar de competir con los jóvenes en velocidad, puedes ganarles en estrategia. Tienes conocimiento, criterio y una red de contactos que ellos aún no poseen. Si lo combinas con habilidades digitales, puedes abrir nuevas fuentes de ingresos sin sacrificar tu estabilidad actual. Ricardo empezó con algo simple, compartir su experiencia en administración en un canal educativo. No buscaba hacerse influencer, solo enseñar lo que sabía. Pero con el tiempo, ese proyecto se convirtió en una fuente real de ingresos. Cada video, cada publicación, trabajaba por él. Descubrió que el conocimiento que antes entregaba solo a una empresa, podía convertirse en un activo digital. Esa es otra lección del mundo moderno, tu experiencia puede ser monetizada si sabes empaquetarla. No necesitas ser famoso, necesitas ser útil. Internet no premia a quien más habla, sino a quien más ayuda. La seguridad financiera del siglo XXI no consiste en acumular dinero, sino en crear sistemas. Sistemas que generen ingresos, que te protejan del riesgo y que te permitan elegir cómo vivir. Un sistema bien diseñado hace que el dinero fluya hacia ti sin depender de tu esfuerzo constante. Pero hay una condición, requiere mentalidad de creador, no de consumidor. Mientras la mayoría gasta su tiempo en distraerse, los nuevos ricos dedican su tiempo a construir. Y no porque sean más inteligentes, sino porque han decidido despertar. La economía actual no es injusta, es neutral. Favorece a quienes entienden las reglas del juego. Si sigues jugando con las reglas del siglo pasado, te quedarás fuera. Pero si aprendes a pensar como inversionista, aunque no tengas millones, comenzarás a actuar desde la abundancia. La seguridad de 2025 no está en el sueldo, ni en el gobierno, ni en la empresa. Está en ti. En tu mente, en tus decisiones y en tu disposición a aprender lo que el sistema nunca te enseñó. Porque el verdadero riesgo ya no es perder dinero. El verdadero riesgo es no despertar a tiempo. Capítulo 4. El poder de las decisiones financieras conscientes. La mayoría de las personas no se arruina por una gran decisión, sino por 1000 pequeñas elecciones inconscientes repetidas durante años. Cada gasto, cada préstamo, cada solo por esta vez se convierte en una hebra más del hilo que termina por amarrar la libertad financiera. La verdadera causa de la escasez no es la falta de dinero, sino la falta de conciencia sobre cómo se mueve. Cada día tomas cientos de decisiones financieras, aunque no lo notes. Decidir si cocinas en casa o pides comida a domicilio, si renuevas tu teléfono o usas el actual, si ahorras una parte de tu sueldo o esperas al próximo mes. En la superficie parecen acciones simples, pero en el fondo revelan tu sistema de valores, tus prioridades y tu relación con la estabilidad. Las finanzas personales no se ganan en la gran inversión ni en el aumento de sueldo, sino en las decisiones pequeñas que se repiten con disciplina. Ricardo, después de su despertar financiero, empezó a observar sus decisiones con otra mirada. Descubrió que no era el dinero lo que le faltaba, sino dirección. Se dio cuenta de que durante años había tomado decisiones emocionales, compraba para calmar el estrés, gastaba para sentirse exitoso, postergaba el ahorro porque pensaba que todavía había tiempo. Cuando comprendió que cada elección tenía un costo invisible, su libertad futura, su mentalidad cambió por completo. La primera gran lección que aprendió fue que cada decisión tiene una consecuencia financiera y una emocional. Cuando decides gastar sin pensar, no solo pierdes dinero, pierdes poder. Y cada vez que eliges conscientemente, fortaleces tu dominio interior. Esa es la base de la libertad financiera, el autocontrol. No es restricción, es sabiduría. La mayoría de los adultos entre 35 y 55 años vive atrapada en un patrón que se repite desde hace décadas: trabajar, gastar, endeudarse y volver a trabajar para pagar. Este ciclo no se rompe con más ingresos, se rompe con más intención. Porque el dinero no obedece al esfuerzo, sino a la dirección. Puedes trabajar 10 horas al día, pero si no tienes un propósito financiero claro,
el dinero seguirá escapando de tus manos. El poder de las decisiones conscientes comienza cuando empiezas a preguntarte ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? Esa simple pregunta actúa como un filtro mental que separa lo urgente de lo importante. Cada decisión financiera tiene una frecuencia emocional, unas te elevan, otras te drenan. Cuando compras por impulso, sientes satisfacción momentánea y vacío posterior. Cuando ahorras o inviertes con propósito, sientes control y progreso. La diferencia no está en el monto, sino en la energía que hay detrás de la acción. Para desarrollar esta conciencia, Ricardo aplicó lo que llamó el filtro del propósito financiero. Antes de cada gasto, se detenía un instante y se hacía 3 preguntas. ¿Esto mejora mi vida o solo mi estado de ánimo? ¿Esto genera valor o simplemente lo consume? ¿Esto contribuye a mi futuro o lo retrasa? Ese ejercicio, practicado con constancia, comenzó a transformar su economía. No porque dejara de gastar, sino porque empezó a gastar con sentido. Las decisiones financieras conscientes también se extienden a las grandes áreas de la vida, el trabajo, las relaciones, el tiempo. Muchas personas aceptan empleos que odian por miedo a perder estabilidad, sin notar que esa decisión perpetúa su esclavitud económica. Otros se rodean de entornos que fomentan el consumo constante y terminan gastando para pertenecer. Cada decisión, donde trabajas, con quien te rodeas, en que inviertes tu tiempo, tiene un precio, y ese precio se paga con energía y dinero. Vivir conscientemente implica entender que cada sí al mundo es un no a algo en tu vida. Si dices sí a los gastos innecesarios, estás diciendo no a tus metas. Si dices sí al conformismo, estás diciendo no a tu crecimiento. La libertad financiera no es más que la suma de muchos no bien colocados. Otro aspecto esencial es la gestión emocional del dinero. La mayoría de las decisiones financieras no se toman con la razón, sino con el impulso. Cuando te sientes frustrado, compras para sentir control. Cuando tienes miedo, no inviertes. Cuando estás entusiasmado, gastas de más. Por eso, dominar las emociones es tan importante como dominar las finanzas. Antes de tomar cualquier decisión importante, comprar, invertir, endeudarte o renunciar, detente. Respira. Espera 24 horas. La pausa es una de las herramientas más poderosas del inversionista inteligente. Porque en el silencio se disuelve la emoción y aparece la claridad. Ricardo solía decir, aprendí que cada peso tiene una historia. Algunos nacen del miedo, otros del propósito. Y solo los que nacen del propósito crecen. Esa frase resume el cambio de paradigma que define a las personas financieramente conscientes. Otro principio clave es comprender el valor del tiempo. Cada gasto debe medirse no solo en dinero, sino en horas de trabajo. Si compras un artículo de 100.000 pesos y ganas 10.000 pesos por hora, estás entregando 10 horas de tu vida. Cuando traduces los precios en tiempo, tus decisiones cambian. Empiezas a valorar tu energía, no solo tu cuenta. Las decisiones conscientes también se reflejan en la forma de invertir. En lugar de perseguir ganancias rápidas, aprendes a construir estabilidad lenta pero sólida. Comprendes que la riqueza duradera no proviene del azar, sino de la coherencia. Cada inversión debe responder a 3 criterios: conocimiento, seguridad y propósito. Si no entiendes algo, no inviertas. Si no puedes dormir tranquilo con esa decisión, no la tomes. Y si no contribuye a tu visión de vida, no vale la pena. Tomar decisiones conscientes no significa vivir con miedo, sino con claridad. La diferencia es que ahora sabes qué estás eligiendo y por qué. El dinero deja de ser un misterio y se convierte en un lenguaje que dominas. Sabes cuándo gastar, cuándo invertir, cuándo esperar y cuándo avanzar. La conciencia financiera también implica decir basta. Basta a la comparación, basta a los gastos que no te representan, basta a las deudas que compran apariencias. Cuando empiezas a vivir según tus valores, no según las expectativas externas, el dinero se alinea contigo. Porque la abundancia no surge del esfuerzo ciego, sino del equilibrio entre propósito y acción. En una época donde la publicidad, las redes sociales y las tendencias intentan dictarte qué comprar, ser consciente es un acto de rebeldía.
Cada vez que eliges con intención, estás declarando independencia. No eres el producto, eres el creador. Ricardo lo resume así: la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en la calma con la que tomas decisiones. Y esa calma solo llega cuando vives despierto, no reactivo. En última instancia, el poder de las decisiones financieras conscientes es el poder de diseñar tu destino. Porque cada decisión es un voto por el tipo de vida que quieres tener. Cada elección, por pequeña que sea, puede acercarte a la libertad o mantenerte en la rueda del estrés. Por eso, el cambio no comienza cuando ganes más dinero, sino cuando empieces a decidir desde la lucidez. Y cuando entiendes que cada moneda, cada gasto y cada inversión son una declaración de quién eres, empiezas a usar el dinero como un arquitecto usa sus planos, para construir, no para improvisar. La riqueza no es un accidente. Es una consecuencia directa de miles de decisiones conscientes repetidas a lo largo del tiempo. Capítulo 5. El juego del tiempo: cómo hacer que el dinero trabaje por ti. La mayoría pasa la vida trabajando por dinero, pero solo unos pocos logran que el dinero trabaje por ellos. Y la diferencia no está en la suerte, ni siquiera en los ingresos, sino en cómo entienden el tiempo. El tiempo es el recurso más valioso que tienes, pero también el más subestimado. Puedes perder dinero y recuperarlo, pero cada minuto que dejas ir no vuelve jamás. Ricardo tardó años en entender esto. Durante buena parte de su vida creyó que la única forma de ganar más era trabajar más. Horas extras, fines de semana, proyectos que le quitaban el sueño. El resultado: más cansancio, más estrés y casi el mismo resultado. Hasta que un día escuchó una frase que lo cambió todo. El pobre trabaja por dinero, el rico construye sistemas para que el dinero trabaje por él. Esa idea lo persiguió durante semanas. Se dio cuenta de que había estado cambiando tiempo por dinero sin darse cuenta de que ese es el intercambio más caro del mundo. Porque cuando vendes tu tiempo sin estrategia, estás hipotecando tu vida. 1. La ecuación que lo cambia todo. El tiempo y el dinero tienen una relación directa. Al principio de la vida, tienes mucho tiempo y poco dinero; con los años, más dinero, pero menos tiempo. El secreto está en usar la primera etapa para sembrar activos que te den libertad en la segunda. Cada hora que dedicas hoy a crear un sistema, por pequeño que sea, puede liberarte de cientos de horas en el futuro. Ricardo comenzó creando una fuente de ingreso paralela. No algo gigantesco, sino una inversión modesta: un curso digital sobre productividad personal, basado en su experiencia laboral. Lo subió a una plataforma educativa y lo dejó disponible al público. El primer mes vendió 2 copias. El segundo, 10. El tercero, 50. Por primera vez en su vida, el dinero llegaba sin necesidad de su presencia constante. Había descubierto lo que muchos buscan y pocos encuentran: el poder del ingreso pasivo. 2. Entender el interés compuesto. Albert Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo. Y tenía razón. El interés compuesto es el principio que explica por qué los ricos se vuelven más ricos incluso mientras duermen. No porque trabajen más, sino porque permiten que el tiempo haga el trabajo por ellos. La fórmula es simple: cuando tus ganancias generan nuevas ganancias, entras en un ciclo de crecimiento exponencial. El dinero invertido sabiamente crece por sí solo, como una bola de nieve que rueda por la montaña. Pero para que eso ocurra, necesitas 3 ingredientes: paciencia, constancia y reinversión. El problema es que la mayoría busca gratificación inmediata. Prefiere una ganancia rápida hoy que una fortuna silenciosa en 10 años. Pero el juego del dinero no se gana con velocidad, sino con visión. Ricardo decidió aplicar el interés compuesto a su vida. Cada mes reinvertía una parte de sus ingresos, sin importar cuán pequeña fuera. En 3 años, esa disciplina silenciosa multiplicó su patrimonio. No por magia, sino por consistencia. El dinero crece en el tiempo, pero solo si tú lo dejas crecer. 3. Del esfuerzo lineal al crecimiento exponencial. Trabajar más horas produce crecimiento lineal: 10% más esfuerzo, 10% más resultados. Invertir y construir sistemas produce crecimiento exponencial: el progreso se acelera con el tiempo, incluso si tú no haces más.
Esa es la lógica detrás de todo negocio inteligente, inversión o creación de contenido. Cada esfuerzo se acumula. Cada decisión estratégica se convierte en un bloque que construye libertad. Por eso, el verdadero objetivo no es trabajar más, sino trabajar mejor. No hacer más tareas, sino hacer las correctas. No llenar tu agenda, sino liberar tu tiempo. Ricardo entendió que su meta no era tener más dinero, sino más tiempo libre para disfrutarlo. Porque el dinero sin tiempo no es riqueza, es esclavitud con lujos. 4. Los activos invisibles. No todos los activos son financieros. Algunos son mentales, otros relacionales. Cada libro que lees, cada habilidad que adquieres, cada relación valiosa que cultivas es un activo que te devuelve tiempo y oportunidades en el futuro. El conocimiento, por ejemplo, es el activo más poderoso. Te permite tomar decisiones más inteligentes, evitar errores costosos y ver oportunidades donde otros solo ven riesgo. Y lo mejor, nadie puede quitártelo. Ricardo, después de años, comprendió que su activo más valioso no era su dinero, sino su mentalidad. Porque una mente entrenada puede perderlo todo y reconstruirlo desde cero. 5. Cómo crear sistemas que trabajen por ti. Existen 3 formas principales de liberar tu tiempo. Automatizar, usar herramientas que hagan tareas repetitivas. Delegar, permitir que otros gestionen procesos que no requieren tu intervención. Diversificar, tener ingresos provenientes de diferentes fuentes. Un sistema es todo aquello que te genera resultados aunque tú no estés presente. Puede ser una inversión, un negocio, una propiedad, un contenido digital, un fondo, una máquina o incluso una marca personal. Los sistemas son los verdaderos trabajadores del futuro. Ricardo lo aplicó a su día a día, automatizó sus pagos, programó sus inversiones, creó contenido que seguía generando visitas y eliminó tareas sin retorno. Su horario se redujo, pero sus ingresos no. Ahí comprendió que la riqueza no se mide en horas trabajadas, sino en horas liberadas. 6. El costo del tiempo mal usado. El tiempo mal invertido es la pérdida más grande que existe. Cada hora sin propósito tiene un precio que no verás hoy, pero pagarás mañana. La mayoría se queja de no tener tiempo, pero el problema no es la falta de horas, sino la falta de prioridades. El secreto no es encontrar tiempo, es crear tiempo. Decidir conscientemente en qué invertir tus días. Porque todo lo que no suma, resta. Y todo lo que no te acerca, te aleja. 7. El valor del descanso y la pausa. En la cultura moderna, descansar parece un lujo, pero es una estrategia. Las mentes más productivas no son las que nunca paran, sino las que saben cuándo hacerlo. El descanso no es tiempo perdido, es mantenimiento del rendimiento. Es durante la pausa donde surgen las mejores ideas, las decisiones más claras y las visiones más profundas. Ricardo descubrió que cuando empezó a tener tiempo libre, su creatividad se multiplicó. Y con ella, nuevas oportunidades aparecieron sin forzarlas. Porque el dinero no solo crece con trabajo, también crece con calma. 8. La victoria del tiempo sobre el esfuerzo. Al final, todo se reduce a una verdad simple. El dinero puede multiplicarse, pero el tiempo no. Por eso, quien aprende a usar el dinero para ganar tiempo alcanza un nivel superior de libertad. Ser rico no es tener millones, es tener el control de tus días. Poder levantarte sin ansiedad, trabajar en lo que amas, decir no a lo que no te representa y sí a lo que te hace crecer. Ricardo mira hacia atrás y entiende que su éxito no fue financiero, sino mental. Aprendió a dejar de vender su tiempo y a comprarlo de vuelta con sabiduría. Cuando el dinero trabaja por ti, descubres que la vida no se trata de correr más rápido, sino de construir con inteligencia. El tiempo deja de ser tu enemigo y se convierte en tu mejor socio. Y ese es el verdadero secreto de la libertad financiera. Hacer que el tiempo te pague intereses. Capítulo 6. Los nuevos vehículos de inversión, octubre de 2025. El mundo financiero del 2025 ya no se parece al de hace una década. Las inversiones tradicionales siguen existiendo, pero el terreno ha cambiado por completo. Lo que antes era considerado seguro, hoy puede ser inestable.
Lo que antes parecía arriesgado, ahora ofrece más previsibilidad que nunca. Y el mayor error que una persona puede cometer después de los 40 es seguir invirtiendo con las reglas del siglo pasado. Durante décadas, los inversionistas se guiaban por un patrón simple: ahorrar en el banco, comprar propiedades o invertir en fondos mutuos. Hoy, ese esquema se ha fracturado. La inflación ha erosionado el valor del dinero, los bancos pagan intereses mínimos y los mercados tradicionales se han vuelto volátiles. Sin embargo, eso no significa que las oportunidades hayan desaparecido. Al contrario, vivimos en la era con más opciones para hacer crecer tu dinero, siempre que entiendas dónde mirar y cómo protegerte. Ricardo, ya más consciente y organizado, decidió explorar este nuevo mundo. Al principio sintió miedo, todo sonaba técnico, complejo y digital. Pero poco a poco comprendió una verdad poderosa: las inversiones modernas no son exclusivas para expertos o millonarios, sino para personas que se educan. La barrera de entrada ya no es el dinero, sino la ignorancia. 1. La revolución de la inversión accesible. En 2025, las plataformas de inversión digital permiten a cualquier persona invertir desde su teléfono en acciones, bonos, criptoactivos, fondos globales e incluso proyectos inmobiliarios fraccionados. La democratización financiera ha hecho posible que, con el equivalente a una cena, puedas ser dueño de una parte de una empresa o propiedad en cualquier parte del mundo. Sin embargo, esta accesibilidad trae un nuevo desafío: el exceso de opciones. Miles de personas pierden dinero no porque elijan mal, sino porque eligen sin estrategia. Invertir sin educación es como navegar sin brújula: puedes moverte, pero no sabes hacia dónde vas. El primer principio para moverse en este nuevo ecosistema es claro: invierte solo en lo que entiendes y controla el riesgo antes de buscar rendimiento. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. 2. Activos digitales y la era de la descentralización. La tecnología blockchain y las finanzas descentralizadas, DeFi, han cambiado para siempre la forma de invertir. Las criptomonedas, lejos de ser una moda, se han consolidado como una clase de activo reconocida. Pero en 2025, el enfoque ya no está en la especulación, sino en la utilidad. Hoy existen criptos vinculadas a proyectos reales: energía limpia, inteligencia artificial, almacenamiento digital o transacciones globales sin intermediarios. Los inversionistas inteligentes no buscan el próximo golpe de suerte, sino proyectos con fundamentos, transparencia y visión de largo plazo. El error más común sigue siendo perseguir ganancias rápidas sin entender el riesgo. Ricardo aprendió esto cuando decidió invertir una pequeña cantidad en una plataforma de préstamos descentralizados. En lugar de apostar todo, aplicó una regla básica: diversificar por propósito. Una parte de su capital estaba en instrumentos tradicionales, otra en activos digitales y otra en educación financiera continua. Esa diversificación le permitió crecer sin poner en peligro su estabilidad. 3. Inversiones inteligentes y automatizadas. Uno de los avances más transformadores del 2025 es la automatización de inversiones mediante inteligencia artificial. Los llamados robo-advisors utilizan algoritmos para crear y ajustar portafolios personalizados según tus objetivos, edad y nivel de riesgo. Ya no necesitas pasar horas analizando gráficos o leyendo reportes financieros: la tecnología puede hacer gran parte del trabajo por ti. Pero aquí surge una advertencia: la tecnología ayuda, no reemplaza tu criterio. Muchos confían ciegamente en las aplicaciones y terminan tomando decisiones sin entenderlas. La inteligencia artificial puede optimizar tu portafolio, pero la inteligencia emocional sigue siendo tu mejor activo. El nuevo inversor no delega su destino financiero, lo supervisa. Usa la tecnología como aliada, no como excusa. 4. El regreso del valor real. En tiempos de saturación digital, los activos tangibles han vuelto a ganar protagonismo. Tierras, metales preciosos, bienes raíces y recursos naturales son el contrapeso perfecto a la volatilidad digital. Sin embargo, la forma de invertir en ellos ha cambiado. Hoy existen plataformas que permiten comprar fracciones de propiedades o participar en proyectos inmobiliarios sin hipotecar la vida. Ya no necesitas millones para entrar al juego, solo información y estrategia.
Una regla moderna que Ricardo aprendió de su asesor fue esta. Combina lo digital con lo real. Lo líquido con lo estable. El dinero digital te da agilidad, pero lo físico te da seguridad. La mezcla de ambos crea una estructura sólida ante cualquier escenario económico. 5. El auge de la educación financiera como inversión. En 2025, los activos más rentables no siempre se miden en porcentajes, sino en conocimiento. Cada curso, libro o mentoría que mejora tu mentalidad y tus decisiones puede multiplicar tu patrimonio de formas que ningún banco iguala. El conocimiento no se devalúa con la inflación, no se hackea y no puede ser confiscado. Ricardo destinó un porcentaje fijo de sus ingresos a educación. Lo llamaba su fondo de expansión mental. Ese hábito, sostenido durante 2 años, generó un retorno incalculable, aprendió a detectar fraudes, identificar oportunidades y construir su propio plan financiero. La educación financiera es la inversión más segura porque siempre paga dividendos en forma de claridad. 6. Riesgos modernos, la trampa del dinero rápido. En medio de tanta información, también abundan las trampas. Estafas disfrazadas de oportunidades, gurús digitales que prometen riqueza express y esquemas que usan la codicia como carnada. Las personas mayores de 40 son las más vulnerables a estos engaños, precisamente porque buscan soluciones rápidas después de años de esfuerzo. Por eso, Ricardo adoptó 3 reglas de oro para protegerse. Desconfía de quien promete resultados sin esfuerzo. No inviertas en lo que no entiendas. Nunca pongas dinero que no estés dispuesto a perder. La seguridad en las inversiones no viene de evitar el riesgo, sino de administrarlo con inteligencia. 7. El futuro del inversor consciente. El nuevo inversor del 2025 no busca acumular, busca diseñar libertad. No se trata de invertir para tener más, sino para vivir mejor. Una inversión inteligente no solo produce rendimiento financiero, sino tranquilidad emocional. Ricardo solía decir que invertir era como sembrar árboles, algunos dan frutos pronto, otros tardan años, pero todos necesitan cuidado constante. El dinero crece donde hay paciencia, educación y propósito. El futuro pertenece a quienes entienden que la inversión no es un acto económico, sino un acto de conciencia. Invertir es decidir qué tipo de vida estás construyendo. Porque al final, el dinero no premia a los más rápidos, sino a los más lúcidos. Capítulo 7. Reinventarte profesionalmente, aunque creas que ya es tarde. El miedo más común después de los 40 no es envejecer, es volverse irrelevante. Muchos sienten que el mundo se mueve demasiado rápido, que las oportunidades pertenecen a los jóvenes, que ya no hay espacio para reinventarse. Pero esa es una mentira peligrosa. La verdad es que nunca ha habido un mejor momento para rediseñar tu vida profesional que ahora. La era digital ha nivelado el terreno, lo que antes dependía de edad o contactos, hoy depende de visión y adaptabilidad. Ricardo, después de perder su empleo, sintió el vértigo del cambio. Había pasado media vida en una oficina, siguiendo órdenes y cumpliendo rutinas. Tenía experiencia, pero ninguna red digital. Durante semanas creyó que su tiempo había pasado. Hasta que un día, casi sin quererlo, escribió en un foro de internet un consejo sobre liderazgo y productividad. El mensaje se volvió viral. Cientos de personas le agradecieron. Alguien le propuso grabar un video explicando el tema. Lo hizo con su celular, sin pretensiones. Ese video lo llevó a una entrevista, y esa entrevista, a su primer cliente como consultor independiente. En menos de 6 meses, había convertido su conocimiento en un negocio digital. El mundo no cambió, cambió él. 1. El valor de la experiencia. Después de los 40, tu mayor activo no es el dinero, es la experiencia acumulada. Durante años has aprendido a resolver problemas, comunicarte, negociar, liderar y adaptarte a entornos diversos. Eso que das por hecho es, en realidad, conocimiento de alto valor. El problema es que el sistema educativo nunca nos enseñó a monetizar lo que sabemos. Nos enseñó a trabajar por tiempo, no por sabiduría. Hoy, gracias a Internet, esa experiencia puede transformarse en productos, servicios o contenidos que generen ingresos constantes.
Puedes enseñar lo que sabes a través de cursos, mentorías, ebooks o videos. Puedes ofrecer tus habilidades a empresas del extranjero. Puedes crear una marca personal basada en tus fortalezas. El conocimiento se ha convertido en la nueva moneda del siglo XXI y tú ya tienes un capital acumulado. Solo necesitas aprender a convertirlo en flujo. 2. Cambiar el miedo por curiosidad. La reinvención no comienza con un plan perfecto, sino con una pregunta. ¿Qué podría pasar si me doy otra oportunidad? El miedo a fracasar es natural, pero a los 40 el verdadero riesgo es no intentarlo. A esta edad ya no buscas aprobación, buscas sentido. Y esa madurez emocional es una ventaja competitiva frente a quienes aún dependen de la validación externa. Ricardo no sabía editar videos ni usar redes sociales, pero tenía claridad sobre lo que quería compartir. Su curiosidad lo llevó a aprender, a equivocarse y a mejorar. En poco tiempo entendió que el aprendizaje constante era su nueva fuente de poder. La curiosidad es el puente entre lo que fuiste y lo que puedes ser. 3. Aprender a vender sin vergüenza. Una de las principales barreras para reinventarse es la resistencia a vender. Muchos asocian la venta con manipulación o desesperación. Pero vender, en realidad, es servir. Si lo que ofreces ayuda, resuelve un problema o mejora la vida de alguien, no estás vendiendo, estás contribuyendo. Después de los 40, el arte de vender es el arte de comunicar tu valor. Debes aprender a presentarte, a hablar de lo que haces con confianza, a usar herramientas digitales para conectar con las personas correctas. LinkedIn, YouTube, Instagram o plataformas freelance no son redes sociales, son escaparates globales. Y cada vez que compartes lo que sabes, amplías tu alcance. Ricardo aprendió esto cuando dejó de esconder su historia. Al contar cómo perdió su empleo y cómo estaba reconstruyendo su vida, atrajo a personas que se sentían igual. Sin proponérselo, su vulnerabilidad se convirtió en su marca. 4. Crear tu segunda carrera. Reinventarse no siempre significa abandonar lo anterior. A veces, significa expandirlo. Un ingeniero puede transformarse en asesor de proyectos sostenibles. Un profesor puede convertirse en creador de cursos online. Un contador puede especializarse en educación financiera para emprendedores. La clave es detectar la intersección entre 3 elementos. Lo que sabes. Lo que te apasiona. Lo que el mercado necesita. En ese punto nace tu segunda carrera, la que se construye no desde la obligación, sino desde la elección. No necesitas empezar de cero, solo necesitas empezar diferente. 5. El poder de la marca personal. En un mundo saturado de información, las personas no compran productos, compran confianza. Tu marca personal no es un logotipo, es la percepción que otros tienen de ti. Construirla significa comunicar con autenticidad quién eres, qué sabes y en qué puedes ayudar. La ventaja de tener más de 40 es que ya sabes lo que no quieres. Y esa claridad hace que tu mensaje sea más honesto y más fuerte. Ricardo no era un experto en marketing, pero entendió algo fundamental: la gente conecta con personas reales, no con figuras perfectas. Comenzó a compartir consejos simples, sin pretensión de volverse viral. Y fue justamente esa naturalidad la que atrajo a su audiencia. Tu historia, tus errores y tus aprendizajes pueden ser el mensaje que alguien necesita para dar su propio paso. Tu vida es tu mejor credencial. 6. Emprender con propósito. El objetivo de la reinvención no es solo generar dinero, sino crear propósito. Después de cierta edad, la riqueza ya no se mide por lo que acumulas, sino por el impacto que generas. Un emprendimiento con propósito combina utilidad y significado. Puede ser un negocio, una causa, una comunidad o una idea que ayude a otros y, al mismo tiempo, te permita vivir bien. El secreto no está en hacerlo todo, sino en hacerlo con sentido. Y cuando el propósito guía tus decisiones, el trabajo deja de sentirse como una carga. 7. La edad como ventaja competitiva. Mientras algunos se lamentan por los años, otros los convierten en autoridad. La experiencia genera confianza, y la confianza es un activo invaluable. Las empresas, los clientes y los seguidores valoran más la coherencia que la novedad.
A los 20 puedes llamar la atención, a los 50 puedes inspirar respeto. El mundo actual necesita mentores, guías, líderes que hablen desde la experiencia. Y tú puedes ser uno de ellos, si te atreves a compartir lo que sabes. 8. La mentalidad del aprendiz eterno. Reinventarte no es un evento, es un proceso. Significa aceptar que siempre hay algo nuevo que aprender, sin importar la edad. En lugar de resistir la evolución tecnológica, abrázala. Aprende a usar la inteligencia artificial, las plataformas digitales, la automatización. No para competir con los jóvenes, sino para colaborar con ellos. Ricardo resume esta idea con una frase sencilla. Los jóvenes tienen velocidad, nosotros tenemos visión. Si combinamos ambas, no hay límite. 9. Redefinir el éxito. El éxito, después de los 40, deja de ser una carrera y se convierte en una caminata consciente. Ya no se trata de subir más alto, sino de avanzar más libre. De hacer lo que amas, sin pedir permiso. De construir una vida que refleje tus valores, no las expectativas de otros. Cuando logras eso, el dinero llega como consecuencia natural de tu coherencia. Y el trabajo deja de ser un deber para transformarse en una extensión de tu propósito. Ricardo suele decir que reinventarse no fue una elección, fue una necesidad. Pero con el tiempo entendió que esa crisis fue su mejor regalo. Porque perder lo viejo le permitió descubrir lo que siempre había estado ahí. Su poder para crear una vida nueva. Capítulo 8. Blindar tu futuro, protección, salud y patrimonio. Construir riqueza es importante, pero protegerla es esencial. Muchos dedican su vida a ganar más dinero, a invertir, a escalar profesionalmente, pero pocos aprenden a proteger lo que ya tienen. Es como construir una casa hermosa y dejar las puertas abiertas. No importa cuánto te esfuerces si no creas un sistema de defensa para tu estabilidad. Después de los 40, el objetivo deja de ser crecer a toda velocidad y pasa a ser sostener lo construido. Y eso requiere estrategia, previsión y madurez financiera. Ricardo entendió esto después de una experiencia amarga. Había logrado estabilizar sus ingresos, diversificar inversiones y pagar casi todas sus deudas. Pero un imprevisto cambió su panorama, una enfermedad repentina lo obligó a dejar de trabajar por varios meses. Sus ahorros se redujeron a la mitad. No por una mala decisión, sino por falta de planificación ante una eventualidad. Ese golpe le enseñó una de las lecciones más importantes de su vida: la verdadera libertad financiera incluye protección. 1. El pilar olvidado de la prosperidad, la prevención. La mayoría de las personas trabaja para obtener ingresos, pero no para preservar su bienestar. Olvidan que el dinero solo tiene sentido si puedes disfrutarlo con salud, energía y tranquilidad. Cuidar tu salud física y mental es la primera forma de proteger tu patrimonio. La prevención médica, la alimentación consciente, el descanso y el manejo del estrés son inversiones invisibles, pero con retornos incalculables. De nada sirve alcanzar la independencia financiera si tu cuerpo no puede acompañarte para disfrutarla. El estrés financiero crónico es una de las enfermedades más silenciosas de nuestro tiempo. Por eso, protegerte también implica establecer límites, aprender a decir no a compromisos que drenan tu energía, a negocios que te quitan el sueño, o a relaciones que sabotean tu paz. Tu mente es tu activo más valioso. 2. Fondo de emergencia, el salvavidas silencioso. Si algo ha demostrado la última década es que la vida puede cambiar de un día para otro. Un despido, una enfermedad, una crisis económica o incluso un imprevisto familiar pueden destruir años de esfuerzo si no estás preparado. El fondo de emergencia es la base de toda seguridad financiera. No es un lujo, es una obligación. La regla práctica es simple: ahorra de 3 a 6 meses de tus gastos esenciales en una cuenta separada, líquida y segura. Ese dinero no se toca, no se invierte, no se presta. Es tu escudo contra lo inesperado. Ricardo, después de su experiencia, creó su fondo en pequeñas etapas. Cada mes apartaba un porcentaje fijo, aunque fuera mínimo. En un año, logró construir un colchón que le dio una nueva sensación: tranquilidad. Porque el dinero del fondo de emergencia no te hace más rico, te hace más libre. 3. Seguros,
la protección inteligente. Hablar de seguros puede parecer aburrido, pero ignorarlos es un error costoso. Los seguros de salud, de vida y de bienes son instrumentos de estabilidad. No representan desconfianza en el futuro, sino amor propio y responsabilidad. El seguro no es para ti cuando todo está bien, es para proteger a los que dependen de ti cuando algo sale mal. En 2025, los seguros han evolucionado, existen planes personalizados que combinan cobertura médica, ahorro e inversión. No se trata de gastar más, sino de elegir inteligentemente. Lo importante es entender que proteger tu ingreso es proteger tu futuro. 4. Cuidar lo que has construido, patrimonio y herencia. Llegados los 40 o 50, muchas personas ya han acumulado bienes, propiedades o inversiones. Pero pocos piensan en cómo gestionarlos o transmitirlos. Blindar tu patrimonio implica organización legal y claridad emocional. Redactar un testamento, definir beneficiarios, establecer sucesiones o fideicomisos no es un tema de muerte, sino de orden. La riqueza mal organizada genera conflictos, la riqueza bien planificada genera legado. Ricardo aprendió esto después de ayudar a un amigo que enfrentó una herencia caótica. Lo que debía ser una bendición se convirtió en un campo de batalla familiar. Desde entonces entendió que la riqueza no solo se construye, también se estructura. 5. Protección emocional y financiera del entorno. Tu entorno también influye en tu seguridad. Rodéate de personas que cuiden tus límites, respeten tus metas y compartan tus valores. Muchas pérdidas financieras no provienen de malas inversiones, sino de malas influencias. El dinero mal manejado por otros puede afectar tu estabilidad si no sabes establecer límites. Aprender a decir no con firmeza también es una forma de protección. No todos los proyectos merecen tu energía. No todas las oportunidades son para ti. Ricardo solía aceptar cualquier negocio que sonara prometedor, hasta que se dio cuenta de que el exceso de sí lo estaba agotando. Aprendió que la prosperidad no se mide solo por lo que ganas, sino también por lo que decides no perder. 6. Planificación del retiro, vivir con dignidad, no con miedo. Muchos evitan pensar en el retiro porque lo asocian con el final. Pero en realidad, es una nueva etapa que puede ser la más libre si se planifica bien. A los 40 o 50, aún estás a tiempo de construir una jubilación sólida si comienzas ahora. Evalúa tu sistema previsional, complementa con fondos privados o inversiones a largo plazo. El objetivo no es dejar de trabajar, sino poder elegir si quieres hacerlo o no. Esa es la verdadera independencia. En 2025, existen plataformas que permiten automatizar tu ahorro previsional y proyectar rendimientos reales ajustados por inflación. Lo importante es comenzar. No hay error más caro que creer que ya es tarde. 7. La tranquilidad como lujo moderno. El mundo moderno te dice que el lujo es tener más. Pero el verdadero lujo del siglo XXI es vivir sin miedo al futuro. Dormir tranquilo sabiendo que, pase lo que pase, estás preparado. Esa paz no se compra, se construye con planificación, orden y conciencia. Blindar tu futuro no significa vivir con paranoia. Significa vivir con previsión. Significa tener sistemas que te cuiden cuando tú no puedas hacerlo. Ricardo suele decir que proteger lo que uno ha construido es un acto de gratitud. Porque cada decisión, cada ahorro y cada logro representa años de esfuerzo y sacrificio. Blindar ese legado no es una obligación financiera, es una forma de respeto hacia ti y hacia los tuyos. El dinero mal cuidado se evapora, el dinero protegido trasciende. Y al final, la meta no es solo dejar herencia, sino dejar ejemplo. Capítulo 9. Riqueza con propósito. Llega un punto en la vida en que el dinero deja de ser un fin y se convierte en una herramienta. Después de los 40, la mayoría ya entendió que el dinero por sí solo no da felicidad, pero su ausencia genera estrés, ansiedad y miedo. Entonces aparece una nueva pregunta, más profunda y reveladora. ¿Para qué quiero el dinero? Esa pregunta, que muchos nunca se hacen, marca la diferencia entre quien acumula por impulso y quien construye con intención. Porque la verdadera riqueza no consiste en tener más, sino en saber para qué lo tienes.
Ricardo se hizo esa pregunta una noche cualquiera, mientras observaba los números en su cuenta. Por primera vez en años no sentía miedo. Había aprendido a manejar sus finanzas, a invertir, a proteger su patrimonio. Pero también sintió algo inesperado, vacío. Había ganado control, pero había perdido dirección. Fue entonces cuando entendió que el dinero sin propósito es solo energía estancada. Que acumular por acumular es una forma de pobreza disfrazada de éxito. 1. El dinero como medio, no como meta. Durante años, la sociedad nos vendió una narrativa equivocada, que la meta es tener más. Más ingresos, más bienes, más lujo. Pero cuando lo consigues, te das cuenta de que el más nunca es suficiente. El dinero, en realidad, no resuelve problemas existenciales. Solo amplifica lo que ya hay en ti. Si hay vacío, lo multiplica. Si hay propósito, lo expande. Por eso, el propósito es lo que da dirección al dinero. Cuando sabes para qué lo quieres, cada decisión financiera se vuelve más clara. Gastas con intención, inviertes con visión y trabajas con significado. El dinero deja de ser una carga y se convierte en un aliado. 2. El círculo del valor. La riqueza con propósito se sostiene en un principio simple: crear valor antes de capturarlo. Los ricos con propósito no piensan en cuánto pueden ganar, sino en cuánto pueden aportar. El dinero fluye como consecuencia natural de la utilidad que generas en la vida de otros. Piensa en cualquier persona que admires financieramente. Todas tienen algo en común: resolvieron un problema, mejoraron una experiencia o hicieron la vida de alguien más sencilla. Esa es la esencia de la abundancia. El dinero no se persigue, se atrae a través del servicio. Ricardo lo comprendió cuando empezó a enseñar educación financiera. No lo hacía por dinero, sino por convicción. Sin embargo, esa contribución le trajo oportunidades inesperadas, consultorías, alianzas y nuevos ingresos. Descubrió que cuando ayudas genuinamente, la prosperidad responde. 3. La ley de la circulación. El dinero es energía en movimiento. Estanca cuando se guarda por miedo y fluye cuando se usa con inteligencia. Ahorrar es importante, pero acumular sin propósito genera el mismo efecto que no tener: inercia. Circulación no significa derroche, significa dirección. Invertir en educación, en bienestar, en proyectos con impacto o en experiencias que te transformen. Cuando usas el dinero de forma consciente, creas un ciclo virtuoso: el dinero te sirve, sirve a otros y regresa multiplicado. Por eso, la gente verdaderamente rica no teme gastar, teme desperdiciar. Cada peso tiene una intención. Y cuando el dinero se mueve con propósito, se convierte en motor de evolución. 4. Prosperar sin perder el alma. Una de las mayores pruebas del éxito es mantener la esencia cuando el dinero llega. Muchos cambian sus valores al tener más recursos, otros los fortalecen. La diferencia está en el propósito. El propósito te mantiene anclado a lo que realmente importa. Te recuerda que la riqueza no es un trofeo, sino una herramienta para servir, inspirar o construir algo que trascienda. Ricardo decidió destinar un porcentaje de sus ingresos a proyectos sociales. No porque sobrara, sino porque quería que su dinero representara algo más que cifras. Descubrió que dar no empobrece, al contrario, libera. Porque la generosidad consciente es una forma de abundancia espiritual. 5. Tu legado financiero. En esta etapa de la vida, la pregunta ya no es cuánto puedo ganar, sino qué dejaré cuando ya no esté. Tu legado no se mide en herencias, sino en impacto. El conocimiento que compartes, los valores que inculcas, las oportunidades que creas. Esa es la verdadera inmortalidad financiera: seguir contribuyendo incluso cuando ya no estés presente. Cada decisión que tomas hoy, cómo inviertes, cómo consumes, cómo ayudas, está escribiendo esa historia. No necesitas ser millonario para dejar huella, solo necesitas vivir con intención. 6. La coherencia como forma de riqueza. El dinero no te da paz si se construye desde la incongruencia. Puedes tener abundancia material y escasez emocional. Puedes ganar mucho y sentir que no avanzas. Por eso, la coherencia entre lo que piensas, haces y sientes es la base de la prosperidad duradera.
Vivir en coherencia significa que tus decisiones financieras reflejan tus valores. Si valoras la libertad, no te endeudes para aparentar. Si valoras la familia, no sacrifiques tu tiempo por una carrera sin sentido. Si valoras la tranquilidad, invierte en estabilidad, no en impresionar. Cuando tu economía se alinea con tu esencia, el dinero fluye sin fricción. 7. La abundancia como estado mental. La abundancia no es una cuenta bancaria, es una frecuencia interior. Es la certeza de que siempre hay más oportunidades, más ideas, más caminos. La escasez nace del miedo, la abundancia, de la confianza. A los 40, 50 o 60 años, ya no necesitas demostrar nada. Tu crecimiento no depende de competir, sino de expandir. Y cuando entiendes eso, el dinero deja de ser una meta y se convierte en una expresión natural de tu equilibrio. Ricardo suele decir, cuando comencé a usar el dinero con propósito, el dinero comenzó a buscarme. Esa es la magia de la intención. 8. El propósito como brújula de la nueva riqueza. El futuro pertenece a quienes comprenden que el dinero y el alma no son enemigos. Puedes ser espiritual y próspero, racional y generoso, ambicioso y consciente. El propósito une ambos mundos, el material y el trascendente. Tener riqueza con propósito es vivir con significado. Es saber que cada billete tiene una historia, y tú decides cuál contar. Ricardo mira hoy hacia atrás y sonríe. Descubrió que la libertad no llegó el día que dejó de tener deudas, sino el día que su dinero comenzó a tener sentido. Porque cuando encuentras propósito en tu prosperidad, la vida deja de girar en torno al dinero, y el dinero empieza a girar en torno a ti. Capítulo 10. El despertar final. No todos los despertares son súbitos. Algunos ocurren en silencio, a través de años de pequeñas revelaciones, de decisiones conscientes, de derrotas que enseñan más que los triunfos. El despertar financiero no es un momento de gloria, es un punto de claridad. Es cuando, por fin, entiendes que nunca fue solo sobre el dinero, sino sobre ti. Ricardo lo comprendió una mañana cualquiera. No hubo un suceso extraordinario, ni una ganancia inesperada. Solo un instante de calma, mientras revisaba su libreta de gastos y veía que todo estaba en orden. No tenía deudas, sus inversiones crecían, y lo más importante, ya no sentía miedo. El dinero seguía fluyendo, pero su mente había cambiado de frecuencia. Había pasado de preocuparse por sobrevivir, a ocuparse de vivir con intención. Ese fue su verdadero despertar. Durante gran parte de su vida, Ricardo creyó que la libertad financiera era un número. Un monto en la cuenta, una meta por alcanzar. Pero al llegar hasta allí, descubrió algo que pocos se atreven a admitir: el dinero nunca fue el fin, fue el espejo. Reflejaba sus miedos, su paciencia, su disciplina y su crecimiento. El dinero no lo hizo libre. La conciencia sí. 1. La ilusión del control. El ser humano busca controlar el dinero, pero olvida que el dinero también lo controla a él. Durante años, Ricardo vivió en esa tensión constante: trabajar para ganar más para gastar, gastar para calmar la ansiedad de tanto trabajar. Era un círculo que se disfrazaba de progreso, pero que lo mantenía atrapado. El despertar ocurre cuando reconoces que el dinero no es un enemigo, pero tampoco un dios. Es una herramienta que amplifica lo que llevas dentro. Si hay caos, el dinero lo multiplicará. Si hay claridad, lo expandirá. El verdadero control no se ejerce sobre los números, sino sobre la mente que los interpreta. Cuando entiendes esto, dejas de vivir persiguiendo resultados y comienzas a diseñar realidades. 2. De la ansiedad a la confianza. La mayoría de las personas vive con una preocupación silenciosa: ¿será suficiente? Suficiente para pagar, suficiente para vivir, suficiente para el futuro. Esa pregunta es una forma de miedo. El miedo paraliza, pero la confianza libera. Ricardo aprendió que la confianza financiera no proviene del monto ahorrado, sino del conocimiento acumulado. Cuando sabes cómo generar, cómo proteger y cómo multiplicar tu dinero, el miedo desaparece. El dinero va y viene, pero tu capacidad de crearlo permanece. Esa es la verdadera seguridad: saber que puedes volver a empezar, sin perder la calma.
La confianza es el estado mental de quien ya no necesita demostrar nada, solo seguir creciendo. 3. El equilibrio entre ser y tener. El sistema te enseña a tener más, pero nunca te enseña a ser más. Por eso muchos logran abundancia económica, pero viven vacíos. Otros, en cambio, sin grandes lujos, irradian paz, plenitud y sentido. El equilibrio está en comprender que el dinero no compra tiempo, pero puede darte libertad si lo usas con sabiduría. No compres objetos que te alejen de ti. Invierte en experiencias que te acerquen a tu esencia. No acumules por miedo a perder, sino para multiplicar posibilidades. Ricardo descubrió que su mayor inversión no fue financiera, sino emocional, aprender a estar en paz con lo que tiene mientras trabaja por lo que quiere. Esa serenidad es la cima de la riqueza. 4. El desapego como forma de abundancia. El apego al dinero genera escasez. Cuando temes perderlo, tu energía se contrae. Cuando lo usas con confianza, el flujo se expande. El desapego no significa irresponsabilidad, significa equilibrio. Significa disfrutar del dinero sin dejar que te defina. Significa entender que el dinero no te pertenece, solo pasa a través de ti. El dinero ama el movimiento. Fluye hacia quienes saben recibirlo y también soltarlo. Esa es la ley invisible de la abundancia, no retengas, circula. 5. La responsabilidad de ser libre. La libertad no es un regalo, es una carga noble. Requiere disciplina, criterio y propósito. Ser libre financieramente no significa no trabajar, sino poder elegir en qué trabajar. No significa no tener preocupaciones, sino tener perspectiva. Ricardo se dio cuenta de que la verdadera riqueza era poder decir no. No a lo que no lo representa. No a lo que no vibra con sus valores. Y, sobre todo, no a la idea de que su vida debía girar en torno al dinero. Ser libre es volver a poner al dinero en su lugar, un sirviente, no un amo. 6. La herencia invisible. De todas las riquezas que dejó, la más valiosa no fueron sus ahorros ni sus inversiones, sino la mentalidad que transmitió. Sus hijos crecieron viendo un ejemplo distinto, un padre que hablaba de dinero sin miedo, que tomaba decisiones con calma, que enseñaba que la abundancia se construye en la mente antes que en el bolsillo. Esa herencia mental vale más que cualquier fortuna. Porque el dinero puede perderse, pero la sabiduría no. La educación financiera es la única herencia que no se devalúa. 7. El círculo se cierra. El despertar financiero no es el final del camino, es el comienzo de una nueva forma de vivir. Una vida donde el dinero ya no dicta tus decisiones, sino que obedece a tu propósito. Una vida donde el éxito no se mide en cifras, sino en paz mental, tiempo libre y gratitud. Ricardo mira hacia atrás y comprende que su viaje no fue sobre acumular, sino sobre recordar quién era. El dinero fue solo el catalizador de un cambio mucho más profundo, el despertar de su conciencia. Ahora lo entiende con claridad. La riqueza no se crea con las manos, se crea con la mente. No nace de la suerte, sino de la lucidez. Y no se guarda en un banco, sino en la tranquilidad de saber que estás viviendo de acuerdo con tus valores. 8. El mensaje final. Quizás este libro no te haya enseñado a hacerte millonario, pero sí a pensar como uno. Y eso, con el tiempo, vale mucho más. Porque un millonario no es quien tiene más dinero, sino quien ha despertado al poder de usarlo con conciencia. El dinero seguirá siendo parte de tu vida, pero ya no controlará tu destino. Tu verdadera riqueza será tu calma, tu claridad y tu propósito. Y cuando llegues a ese punto, entenderás lo mismo que Ricardo comprendió aquella mañana. Que el despertar financiero no ocurre cuando ganas más, sino cuando ya no temes perder. Conclusión: el renacimiento financiero. Llegaste al final de este viaje. Pero en realidad, este no es un cierre, es un nuevo comienzo. Porque el despertar financiero no se mide por cuánto dinero tienes, sino por cuánto has cambiado internamente desde que empezaste a comprenderlo. Cada capítulo que has recorrido ha sido un espejo. Un reflejo de lo que fuiste, de lo que estás dejando atrás, y de la persona en la que puedes convertirte si decides vivir con conciencia. Ya no eres el mismo que comenzó leyendo estas páginas.
Has comprendido que la riqueza no es una meta externa, sino un estado interno. Que la libertad financiera no se logra con suerte, sino con mentalidad, estrategia y propósito. Ricardo, como tú, descubrió que el dinero no es un destino, sino un vehículo. Que la estabilidad, la abundancia y la paz económica se construyen cuando entiendes las reglas del juego y las reescribes desde tu propia historia. Este camino no se trata de acumular billetes, sino de despertar poder. El poder de elegir con claridad, de trabajar con propósito, de vivir sin miedo, y de usar el dinero como una herramienta al servicio de tu bienestar y el de los tuyos. 1. El punto de inflexión. Toda transformación comienza con un momento de sinceridad. Ese instante en que admites que no puedes seguir viviendo igual. Que mereces algo más que estabilidad aparente. Que tu vida tiene un valor que va mucho más allá del salario o las deudas. Ese momento de sinceridad es tu punto de inflexión. Y cuando lo reconoces, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no buscas sobrevivir, buscas crecer. Ya no esperas que otros te rescaten, decides rescatarte tú mismo. 2. La verdadera libertad. La libertad financiera no es tener dinero infinito, sino vivir sin miedo a perderlo. Es saber que, pase lo que pase, tienes la capacidad, la mentalidad y las herramientas para reconstruirte. Es trabajar porque quieres, no porque tienes que hacerlo. Es dormir tranquilo, sabiendo que tu economía no depende del azar, sino de tus decisiones. Esa libertad es posible. No es una fantasía reservada para unos pocos, es una consecuencia natural de la claridad y la disciplina. 3. De la información a la acción. La mayoría de las personas se queda en la teoría. Leen, escuchan, se inspiran, pero no actúan. Y ahí muere el cambio. El conocimiento sin acción se convierte en ruido mental. Pero cuando actúas, aunque sea con un paso pequeño, todo empieza a alinearse. Una cuenta de ahorro, una inversión modesta, un presupuesto realista, una conversación honesta con tu familia sobre dinero. Cada decisión consciente es una semilla. Y si siembras todos los días, tu cosecha será inevitable. 4. El ciclo de la abundancia. Cuando una persona despierta financieramente, su entorno también cambia. Tu forma de hablar, de pensar y de decidir se vuelve una inspiración para otros. La abundancia se contagia. Y ese es el verdadero impacto de este proceso, no solo transformar tu economía, sino elevar la conciencia colectiva de quienes te rodean. La educación financiera no es un lujo, es un deber con las generaciones que vienen detrás. Tu ejemplo puede ser la diferencia entre una familia que vive endeudada y una que vive libre. Entre un ciclo de escasez y uno de prosperidad duradera. 5. El legado de la conciencia. En algún punto, todos nos damos cuenta de que el dinero va y viene. Pero lo que permanece es la persona que te convertiste en el proceso. Esa es la herencia más valiosa que puedes dejar, una mente libre, un corazón en paz y una vida vivida con propósito. No hay edad para empezar, pero sí hay un momento perfecto, ahora. Porque el despertar no ocurre cuando todo está resuelto, sino cuando decides abrir los ojos en medio del caos. Ricardo lo resumió así, en una frase que quedó grabada en su diario. No desperté cuando tuve dinero. Desperté cuando entendí quién era sin él. Esa es, quizás, la mayor lección de todas. Que el dinero, en su forma más pura, no se trata de posesión, sino de poder interior. Poder para elegir, para servir, para crear, para trascender. Y si has llegado hasta aquí, ya diste el paso más importante, despertar. Ahora, el resto depende de ti. Porque el verdadero renacimiento financiero no se vive una sola vez. Se vive cada día, con cada decisión, con cada pensamiento y con cada acto de conciencia. No naciste para sobrevivir al dinero. Naciste para dominarlo, usarlo con propósito, y convertirlo en un reflejo de tu mejor versión.